Muy bien, estamos en vivo. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy, empezando el mes patrio con toda la actitud, nos acompaña el día de hoy nuestro invitado. Es un historiador que se ha dedicado no solo a estudiar, eh, a estudiar México independiente, sino que también se ha dedicado a estudiar algunos aspectos de la época original. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Harvey, él es investigador del Instituto MUA. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Nos acompaña mi compañero Daniel Santos, que como ustedes saben, él es colaborador de este podcast. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ustedes ya saben, ya se los dice, ah, el día de hoy, pues estamos en septiembre, en mes de la patria, pero antes de abordar el tema de la independencia de México, es necesario revisar eh, algunos eh, de los algunos de los últimos años de la independencia de México. Y pues, algo que suscitó en el siglo XVIII fue precisamente las reformas hormonales. Eso, pero me gustaría empezar a preguntarle al doctor, ¿qué son las reformas hormonales, doctor? Eh, no entendí la pregunta, perdón. Sí. Pregunta mi compañero que qué son las reformas borbónicas. Muy bien, gracias, muchas gracias. Este, Miren, las reformas borbónicas son un nombre que se le puso, los historiadores del siglo XX le pusieron el nombre a una serie de políticas que adoptó la dinastía borbónica cuando toma el trono de España después de la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII. Ahora, esos son cualquier, digamos, política de gobierno se puede incorporar en el concepto reformas borbónicas. Lo que pasa es que en México los historiadores se lo aplican el término de reformas borbónicas a una serie de políticas que son de todo tipo, militares, económicas, sociales, culturales, que ocurrieron más o menos después del año de 1700, no sé, 69, 70, más o menos las últimas 3 décadas del siglo XX. No es muy precisa la fecha. Y primero que nada hay que entender que no se trató de un conjunto de medidas que estuvieran muy coordinadas una con otra. Digamos que fueron una serie de medidas que fueron aplicadas según se fue requiriendo un cambio en el ámbito, repito, en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, me refiero al ámbito propiamente fiscal, cultural, etcétera. Todo esto sí genera un cambio grande tanto en digamos, en las instituciones políticas, económicas, sociales de la Nueva España, como en la mentalidad de la gente dentro de la Nueva España respecto a el gobierno en España. Gracias, doctor. Eh, Adelante. Nos comenta usted que las reformas borbónicas se producen aproximadamente en el siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, que es Uh una -huh. época en la que están en boga estas ideas de la Ilustración.
Entonces, ¿nos podría platicar un poco de cómo estas ideas de la ilustración y del despotismo ilustrado influyen en las reformas borbónicas, en la implementación de estas reformas? Bueno, la ilustración es una filosofía, una forma de pensamiento donde el postulado principal, y que viene de finales del siglo XVII, es: usemos la razón para explicar la realidad. Ya no queremos, decían los pensadores de aquella época, que toda explicación tenga un contenido esotérico, espiritual, místico. ¿Me entienden? Es un poco decir, no, pues es que Dios lo quiso y ni modo. No, ahora vamos pensando más en términos de el ser humano, el hombre, el individuo, puede él solo resolver su problemática. ¿Cómo? A través del uso de la razón. Y entonces empiezan a haber una serie de cambios, una revolución, incluso se puede llamar una revolución científica, una revolución de pensamiento, en donde se trata de explicar por qué, y digo un ejemplo así sin saber mucho, por qué los planetas giran alrededor del Sol. Pues tiene que haber una explicación racional, y entonces empiezan a estudiar estas cosas de la gravedad y de los cuerpos y de los círculos, quién sabe. Bueno, lo mismo se aplica, la filosofía de la ilustración se aplica a la forma de gobierno. Ya no es la idea de un rey que es todopoderoso y es rey porque Dios lo puso allí, y entonces se puede equivocar y puede hacer lo que le dé la gana y tomar las decisiones que le den la gana, porque pues de todas maneras no lo tenemos que aguantar porque Dios lo puso allí. Eso no se cuestiona mucho porque eso es herejía total, pero se empieza a cuestionar que por qué la gente que trabaja con el rey, es decir, los funcionarios del rey, tienen que ser también gente que no sepa lo que está haciendo. Mejor que el rey y su gente contrate funcionarios que sepan el trabajo que están haciendo en términos de ciencia de gobierno. Y eso implica, luego entonces, tomar una serie de decisiones para hacer el gobierno más redituable, llamémoslo así, es decir, que genere desde el punto de vista de un gobierno ya bien asentado en la forma de un Estado, que pueda tener recursos para sostener una serie de comportamientos de gobierno, y el primero de ellos, no el primero, pero uno de ellos que es importante es mantener la figura del rey y llenarlo de todo este aparato de gobierno, imagen de gobierno, también tiene mucho que ver con la imagen, y que se llama despotismo, pero como no puede ser un despotismo como el despotismo de los reyes de antes, que mataban gente a placer y hacían guerras a placer y no les importaba nada, ahora el despotismo tiene que llevar un adjetivo, y ese adjetivo tiene que llamarse ilustrado. Es decir, cualquier decisión, o bueno, no cualquiera, pero la mayoría de las decisiones tienen que tener una explicación racional según el pensamiento ilustrado de la época. Entonces vamos a tener acciones como, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas tiene una explicación racional en el sentido de, claro, no lo manifestaron en ese momento, pero una explicación racional en el sentido de están generando demasiado poder entre esta orden religiosa en un momento en que el rey tiene que ser el único que manda, es decir, el déspota ilustrado. No puede tener a nadie, ni ninguna corporación, ni ningún grupo que compita por su poder. Y ese es un poco el sentido de la expulsión de los jesuitas. Era claro, se hizo todo de manera
rápida y eficiente, como dictan, digamos, en cierto sentido general, los principios del pensamiento ilustrado. Y entonces lo que vamos a ver en estas reformas borbónicas, que algunas verdaderamente son, o sea, están fuera de todo pensamiento racional, pero muchas de ellas sí tienen un trasfondo de razón, de explicación racional, ¿no? Muchas veces es muy difícil entender qué es lo racional en el siglo XVIII, como también es difícil entenderlo en el siglo XIX o en el siglo, porque tiene que ver mucho con la cultura y la manera de pensar, pero sigue lo que ellos consideran como postulados racionales para tomar estas decisiones de gobierno. Gracias, doctor. ¿Cómo afecta las reformas borbónicas a los sectores de la sociedad? Creo que me van a tener que, porque yo no estoy oyendo bien, y me van a tener que repetir la pregunta, por favor. Claro que sí, doctor. Mire, pregunta a mi compañero que cómo afectan las reformas borbónicas a los diferentes sectores de la sociedad. Ok, sí. Miren, los ricos de Nueva España en el siglo XVII, pues eran como, el siglo XVII, hablo de los años 1600, eran como gente independiente. Hacen de cuenta que era un virreinato que se encargaba de él mismo. Y entonces los ricos, las élites, las oligarquías novohispanas, pues eran los que mandaban y por lo tanto eran los jueces y por lo tanto eran los que cobraban impuestos y por lo tanto eran los que gastaban esos impuestos que cobraban, mandaban una parte a España, ciertamente, pero se había creado la costumbre de que pues la gente aquí en Nueva España mandaba sobre Nueva España y pues bueno, un poquito a obedecer al virrey que venía de representante del rey y de sus funcionarios, pero generalmente todos esos funcionarios eran gente de aquí, de la Nueva España, o sea, era gente que había nacido en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato, en Puebla. Las reformas borbónicas consistieron precisamente en recuperar el poder de España, de la corona en España, sobre un virreinato muy rico que era la Nueva España. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, primero que nada dijeron, ustedes, supongo que es así como lo pensaron, ustedes ya no mandan, ahora mandamos nosotros desde España. Entonces vamos a ver qué se puede hacer para modificar las cosas, para que la gente, el rey en España, tenga mayor control sobre las riquezas de la Nueva España. Y entonces adopta una serie de políticas que se conocen como las reformas borbónicas, de las cuales ya les conté una de ellas, que es la de la expulsión de los jesuitas. Y esto va a generar resentimiento entre las clases más altas. Ahora, es un resentimiento muy, digamos, no es un enojo propiamente, sino se percataron de que les estaban quitando ámbitos de poder, pero también se percataron de que no podían pelear contra la monarquía española, era impensable. Entonces entraron en un punto medio que es la negociación política. Y entonces el primer efecto que tienen las reformas borbónicas es que las élites novohispanas aprenden a negociar con la monarquía, con la corona en España. ¿Y qué van a negociar? Van a negociar espacios de poder, espacios económicos, incluso hasta algunos controles desde el punto de vista de la sociedad.
Ahora, la clase baja, me refiero a los indígenas, a los obreros de los obrajes, a los trabajadores de las minas, a los no indígenas que trabajaban la tierra, ese tipo de cosas. Las reformas borbónicas tuvieron un impacto importante, creo yo. Primero, en el primer caso, porque una vez que la corona estableció oficinas para el cobro de impuestos, pues impuestos como el tributo, como el diezmo minero, como el diezmo eclesiástico, porque una parte se lo llevaba la corona, como las alcabalas, etcétera. La corona empezó a apretar las tuercas, en el sentido figurado, de decir, ya no vamos a negociar estos impuestos, ahora los tiene que pagar. Y si tú pasas por un suelo alcabalatorio a otro, pues pagas lo que tienes que pagar, y si no, pues te multa o incluso se te puede privar de la libertad por no pagar un impuesto. Así se afectó la población. Ahora bien, la población más humilde. Ahora bien, lo que ocurre es que en la segunda mitad del siglo XVIII empieza a aumentar esta población, sobre todo en la última parte del siglo XVIII, empieza a aumentar esta población, y como el territorio de la Nueva España es un territorio muy rico y muy vacío de gente, pues entonces empieza a generarse más riqueza porque hay más gente. Conforme van creciendo, por supuesto, todos estos recién nacidos pues van trabajando la tierra y entonces van sacando más. Y entonces vamos viendo una clase no indígena propiamente, aunque también los indígenas, pero una clase media pobre, o una clase pobre, pero no indígena. Llámenlos castas o ladinos pobres, o como ustedes quieran llamarlos, eh, que ve mejorar su situación relativamente, no es que se van a hacer ricos ni nada por el estilo, pero ven mejorar relativamente su situación hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, sobre todo en las ciudades, y más concretamente en ciudades como las que dije, la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara, Oaxaca, donde hay conglomeración demográfica o poblacional, y podemos decir que hay mercado. Impacto sobre la clase media. La clase media era muy pequeña, y estamos hablando a gente que vive en las ciudades, que se dedica, pues que son abogados o que son clérigos de medio nivel. Esa gente va a verse, se va a disgustar con la aplicación de estos cambios, porque son cambios muy despóticos, es decir, vienen de arriba, no se discuten, no se comentan con nadie. Lean ustedes la pragmática sanción de 1767, la de la expulsión de los jesuitas. Hay un artículo que dice, y no volverá a hablar de este asunto nunca jamás. Es decir, es una actitud bastante despótica de que la gente ya no puede hablar. Y estamos hablando en tiempos de la Revolución Francesa, la Revolución de 1789. Las ideas están llegando, y están llegando muchas y fuertes. Y entonces la gente está diciendo, ¿por qué si en Francia le cortaron la cabeza al rey, por qué nosotros seguimos teniendo estos reyes y sus funcionarios que nos dicen todo lo que tenemos que hacer? Y entonces el núcleo más grande de afectados en términos, digamos, de su forma de pensamiento, pues fue la clase media, porque no tenía manera de luchar, de negociar, ni siquiera de mejorar su condición económica como resultado de las reformas borbónicas. Gracias. De acuerdo, doctor. Creo que también es importante señalar que este periodo histórico en específico, las relaciones que existen entre España y otras potencias extranjeras son muy conflictivas. Entonces, ¿nos podría hablar un poco de cómo influyen estas relaciones en la implementación de las reformas borbónicas? Bueno, miren, España
a principios del siglo XVIII, pues es un país, una nación, una monarquía, que no es igual a la francesa ni a la inglesa, a esas dos, o a la rusa, si quieren que me vaya hasta allá, porque es una monarquía compuesta de muchas monarquías pequeñas, llámenle así. No había reyes, pero virreyes y ese tipo de personajes. Me refiero a España propiamente, la península española. Y entonces era vista, después de la guerra de sucesión, que fue la guerra entre las potencias europeas en contra de la potencia francesa, porque Luis XIV, ustedes saben, Luis del Rey Sol, quería poner a su nieto en la corona española porque el último rey español muere sin hijos, y por supuesto los otros, es decir, Austria, sobre todo Austria, Inglaterra un poco, quieren, y algunas otras naciones pegadas, quieren poner a un rey de la ascendencia habsburga. Como se están dando cuenta, hay el último rey español, Carlos II, que muere sin hijos, es de la dinastía Habsburga, de los Austria, pero tiene ¿cómo estuvo? Tiene un tío que es de la dinastía de los Borbones y quiere poner a su hijo, Luis XIV, o sea, su nieto más bien, quiere poner a su nieto en el trono de España. Y entonces se desata una guerra que se conoce como la Guerra de la Sucesión Española. De estas guerras hubo muchas en el siglo XVIII, no nada más en España. Digo, pero lo que quiero decir es que en la Guerra de Sucesión, como todos sabemos, ganan los Borbones, e Inglaterra, se queda con algunas islas del Caribe y con la piedra de Gibraltar propiamente, que es la entrada del Atlántico al Mediterráneo. Esto no es nada más porque Inglaterra gana la guerra, porque ni siquiera estuvo tan metida Inglaterra en la guerra. Esto es porque existe una forma de actuar, nuevamente, no está planeada, es una hipótesis que se plantea en el siglo XX, de hecho a finales del siglo XX, principios del XXI, sobre cómo funcionaban las naciones en el siglo XVIII, las naciones europeas. Y esta forma de actuar, que no es, les digo, no hay un libro al respecto, o sea, no hay una receta al respecto, se le conoce balance de poder. Y entonces es decir que si España se pelea contra Inglaterra, pues entonces Francia, que son primos de los españoles en el siglo XVIII, pues entonces va a apoyar a Francia, a España, pero si gana España, entonces Francia se queda con algo de lo que España gana, porque es una manera de compensarle el apoyo, y lo mismo sucede si Portugal está con Inglaterra y gana Inglaterra, pues a Portugal le pasa algo. Eso fue lo que pasó. Entonces Inglaterra se queda con una serie de islas en el Caribe, el Gran Caribe, me refiero a que va de, no sé, de Cartagena de Indias hasta la Florida, y más allá, más hacia el Atlántico. Inglaterra se queda con un conjunto de islas y se queda con Gibraltar y Malta y algunas otras posiciones en el Mediterráneo. Y esto le genera a Inglaterra la posibilidad, o más bien le impulsa, porque ya tenían poder, mucho poder en ese sentido, de crear un imperio en el mar. Es decir, los meros buenos en el mar son los ingleses. Y entonces van a aplicar una política imperial, una política de imperio, es decir, expansiva, y de demostrar que ellos son los que mandan en el mar océano, todos los mares, no nada más en el Atlántico. Y en una guerra que hubo en Europa, una guerra muy grande que se conoce como la Guerra de los 7 Años y que empieza por otra guerra que se llama previamente, que se llamaba la Guerra de la Sucesión Austriaca. En esta guerra,
termina con un tratado europeo allá en Austria y con el Tratado de París, en donde Inglaterra se queda con los mares, Francia se queda con otra cosa, etcétera. Pero Inglaterra había demostrado en esta actitud imperial que tenía poder apoderándose de La Habana y de Manila, que eran posesiones españolas, en 1762, 1763. ¿Y por qué lo hace? Porque España es débil. A pesar de que España tiene muchas posesiones en Europa y en América, no se diga, eso ya lo sabemos todo, que tiene mucha riqueza, España tiene varios siglos demostrando que no puede tener un imperio, que no, digamos que no es muy práctica en su manera de construir un imperio, vamos a decirlo de esa manera. Tiene enormes riquezas, pero se despilfarran, se gastan en cosas que no deben, no sé, estoy hablando de una manera muy juiciosa, pero lo gastan en formas que no desarrolla propiamente la economía interna de España. Y entonces, pues es visto como un país débil dentro del concierto, dentro del balance del poder europeo, es un país débil. Entonces, pues España como que voltea más, de ahí vienen las reformas borbónicas también, debo aclarar, voltea más hacia sus posesiones americanas, por eso aplica una serie de medidas que todos conocemos como las reformas borbónicas. Y entonces, este voltear hacia América permite que las otras potencias europeas, pues, tomen decisiones al margen de lo que a España le interese o no le interese. Entonces, por ejemplo, pues en 1789 estalla la Revolución Francesa, en 1792 le cortan la cabeza al rey y a la reina, y entonces se desata una guerra de países europeos, incluida España si ustedes quieren, de países europeos en contra de la Convención Francesa, la Convención Revolucionaria Francesa. Ahí le entra España, y le entra Nueva España con dinero. De ahí viene el efecto de la Revolución Francesa sobre las finanzas españolas y neoespañolas en los años 90 del siglo XVIII. Luego Inglaterra pues sigue haciendo sus ejercicios de hegemonía imperial en el Atlántico y toma posiciones estratégicas de España en Colombia, en Cartagena o en Buenos Aires un poquito después, lo cual desata guerras que requieren dinero, guerras de España contra Inglaterra que requieren dinero, y ese dinero pues lo aporta España, pero también lo aportan mucho las posesiones americanas, posesiones españolas en América. Todo esto tiene un impacto enorme. Estoy refiriéndome a los últimos años del siglo XVIII, más o menos de 1770 en adelante, un poquito más incluso, se va intensificando. Esto afecta enormemente, y me refiero al virreinato de Nueva España específicamente, porque poco a poco lo va descapitalizando, le va quitando recursos que, si ustedes quieren, estaban invertidos en, no sé, en el convento de aquí y en la iglesia de allá, o lo que ustedes quieran, pero eran recursos que se podían convertir, en caso de necesidad, en dinero para sembrar en la tierra y sacar comida, y para cuidar animales y sacar comida, y para, ¿me entienden? No todo es dinero que está ahí guardado en cajas, es dinero que está en propiedades, es dinero que está, si ustedes quieren, en cajas, y es dinero que, pero también es dinero que se está usando para ayudar a, no sé, al hacendado de Guanajuato que necesita, no sé, arar sus tierras, o necesita contratar gente para la cosecha, o necesita, ustedes díganlo. Todo este dinero poco a poco se fue escurriendo hacia pagar, se fue destinando hacia pagar las guerras en las que se enfrascó España
contra Francia en el caso de la Convención Francesa y contra Inglaterra en el caso de lo que se conocen como las dos guerras navales, que fueron una guerra para defenderse contra Inglaterra y sus agresiones imperialistas. No es que fueran agresiones propiamente contra gente en América o en otras partes, no, eran agresiones de corte imperialista. Una estrategia muy utilizada por los ingleses ya en el siglo XIX. Inglaterra siempre tuvo dos estrategias: la estrategia de agredir con barcos a los puertos de otros países y lo que aplicó, por ejemplo, en el caso mexicano en el siglo XIX, que fue intervenir económicamente en los países sin que hubiera ninguna guerra. Pero sí, resumiendo, la política de balance de poder, o más bien la práctica de balance de poder en el siglo XVIII tuvo un impacto muy fuerte en las posiciones españolas en América Latina. ¿Por qué? Por la vía de recursos. Son temas que no han sido estudiados, por cierto, por vía de la extracción de recursos para el financiamiento de la guerra. Eso sí lo ha estudiado muy bien Carlos Marichal. Pero la parte de cómo la política o la práctica del balance de poder de naciones en Europa y su efecto sobre España, ese sí no nos lo sabemos muy bien. Gracias. Muy bien, no. No se me fue la talla. Estas guerras, digamos, son los precedentes de la ocupación francesa de 1800. Esas guerras son, digamos, se podría decir, antecedentes de las guerras napoleónicas. A ver, los antecedentes de las guerras napoleónicas se van a terminar con el adiestramiento de la familia borbónica a principios del siglo XIX. ¿Se podría decir que los antecedentes napoleónicos o el impacto de los asuntos napoleónicos sobre América? Los asuntos napoleónicos en América. Ok. Miren, Napoleón, bueno, esto supongo que ya lo saben. Napoleón es un cadete, un oficial menor en el ejército francés durante la Revolución Francesa, que poco a poco va adquiriendo poder porque tiene una habilidad para convencer a la gente y para liderar tropas. Su cualidad principal es la capacidad para liderar tropas. Y logra, con Manuel Godoy, que es el valido de Carlos IV, logra un permiso, podríamos decirlo así sencillamente, logra un permiso para pasar tropas hacia Portugal, que es aliado de Inglaterra. Y en el camino de pasar las tropas, pues se quedó en España. Y entonces los españoles se molestaron mucho y armaron una guerra en contra de las tropas napoleónicas. Esta guerra, pues como ustedes lo saben bien, es una guerra muy sangrienta, una guerra muy particular, ¿no? No era una guerra como la que se había lidiado o las que había encontrado Napoleón en Austria o el norte de Italia. En realidad era una guerra de guerrillas, una guerra muy difícil de combatir porque estaba muy fraccionada, el enemigo estaba muy fraccionado. Pero desde el punto de vista político, pues los reyes, cuando ya la invasión, los reyes, Carlos IV renunció y su hijo Fernando VII también, más o menos así fue. El caso es que las posesiones españolas
se vieron las posiciones españolas, no, la península española se vio sin rey, o un hermano de Napoleón que pusieron, pero obviamente no lo consideraban un rey. Se vio sin rey y entonces se adopta la idea de que cuando no hay rey, la soberanía pasa a el pueblo, es decir, a los cuerpos que en aquel entonces existían, que eran los que gobernaban las ciudades, generalmente las ciudades. Y entonces se forman una serie de juntas que obviamente pues no servían para mucho, de la misma manera que si no tienes tú un trabajo coordinado, pues no te va a funcionar nada. Quizá en la guerrilla sí te funciona porque de todas maneras sí te echas a algunos cuantos franceses o algunos prisioneros, etcétera. Pero desde el punto de vista político no logras nada si tienes una junta acá y otra allá y otra más allá. Entonces poco a poco se va creando una sola junta, que es la Junta Central de Sevilla, que decide que lo que hay que hacer es que convocar a Cortes. Es decir, al viejo esquema del reino. Es decir, cada grupo de estos grupos que estoy hablando tiene un representante, o nombra a un representante y lo manda a un cuerpo general, a un parlamento general que se llama las Cortes, que existen desde tiempos medievales, pero que el absolutismo del siglo XVIII, sobre todo el siglo XVIII, pues las había como que no le importaba, no las convocaba, no les llamaba. Pero ahora sí había que convocarlas y se reúne estas cortes al mismo tiempo que Napoleón y sus tropas, las tropas de Napoleón, no tanto Napoleón, están en España, están haciendo guerra en contra de los españoles, en contra de los españoles para quedarse con España, tal como se habían quedado con Italia, o como se habían quedado con Austria, o como se habían quedado con Polonia, etc. Entonces, el peligro que vieron los novohispanos cuando se enteraron de la invasión napoleónica es, pues, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a convertir en una satélite de Francia o qué? Entonces decidieron establecer su propia junta. Y esta junta fue en la Ciudad de México, armada por una serie de personajes de la élite novohispana, gente muy rica, gente de mucho poder y gente de mucha presencia política, que iba, por supuesto, iba en contra del virrey, porque aquí todavía había virrey, quizá no había rey, pero sí había virrey. Entonces se genera un conflicto provocado por la invasión napoleónica en España. O sea, sí tuvo impacto la invasión napoleónica sobre la Nueva España. De hecho, empieza a dar oportunidad, si se le puede llamar así, o empieza a provocar las oportunidades de que la gente empiece a discutir qué está pasando. Y entonces cuando la gente empieza a hablar de qué está pasando, por qué no tenemos rey, por qué llegó Napoleón, por qué los franceses tuvieron aquello y siguen teniendo un Napoleón, o sea, de la revolución de 1789 surge un Napoleón Bonaparte que ahora es dueño de toda Europa. ¿Qué está pasando? Y entonces todo esto que se le conoce como la esfera pública, la gente empieza a adquirir conciencia y conocimientos, conocimiento primero y conciencia después, de que las cosas no son iguales aquí que allá, ¿no? Allá les abdicó su rey, allá los invadió Napoleón y les puso a su hermano, allá tienen una junta central y luego tienen unas cortes que nos están invitando, bien, nos están invitando, nos están reconociendo, pero no es lo mismo aquí que allá. Primero que nada, aquí es grande, grande, grande. O sea, los territorios son inmensos, inmensos. Allá, pues, es un territorio grande España, pero no del tamaño de Nueva España, Centroamérica, Perú, Nueva Granada, por favor. Entonces, adquirir conciencia de que no eres igual al otro, pues te va llevando un poco a los deseos de
Entonces, tomar decisiones, de que te permitan tomar decisiones por ti mismo y para ti mismo. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias, doctor. De repente en la historia oficial se habla mucho de las medidas administrativas y fiscales que hubo hacia las reformas borbónicas, pero de repente se relega un poco el aspecto cultural. Entonces, ¿nos podría hablar un poco de cómo influyeron las reformas borbónicas en el desarrollo cultural de la Nueva España? Bueno, eso es una buena pregunta y una pregunta difícil para mí, pero miren, Nueva España tenía desde el siglo XVI, si quieren, es la fundación casi, un acervo cultural, bueno, todavía lo tenemos, ¿para qué nos hacemos eso? Un acervo cultural enorme que viene de la herencia indígena y también de lo que trajeron los clérigos y frailes y órdenes religiosas, sí, que se va conformando poco a poco. Sola cultura. Okay, no la conocían como cultura mestiza o no, nada más era lo que era. Y se puede ver, bueno, se puede ver en muchas cosas, en los escritos de Sor Juana, quizá en algunos recetarios, todavía tenemos mucho de esa herencia, con todo y que se nos atraviesa el siglo XIX. Pero ya para cuando estamos en el siglo XVIII, en tiempos de las reformas borbónicas, ya Nueva España es un país, es una región, un reino, propiamente, con un muy alta sofisticación cultural. Es decir, muy conocedora de sí misma, muy conocedora de lo que pasa en el mundo. Entonces, tenemos una expresión literaria, una expresión artística, una expresión arquitectónica, que se le conoce como el barroco, que viene del siglo XVII y que es recargado, difícil de entender en términos, digamos, de qué es lo que nos está diciendo, bonito, muy bello, hoy día nos parece precioso, pero más o menos en 1780, no me pregunten mucho la fecha precisa, se descubren las ruinas de Pompeya, la bahía de Nápoles, y al sur. Como ustedes saben, lo han visto en revistas de todo tipo, y en programas de televisión y en series y cosas así. Pompeya fue destruida por un volcán. Y entonces quedó, no más que cubierta de ceniza, quedó casi como le llegó estas nubes que petrifican inmediatamente. Y entonces descubren cómo estaba construida Pompeya, y estaba construida al estilo clásico. Acuérdense de las columnas dóricas, jónicas, corintias y los capiteles y tantas cosas. Eso se retoma, no en la Nueva España, pero en toda Europa, se retoma y se le conoce como el estilo neoclásico. Y entonces vamos a tener a clérigos y gente del clero ricos, patrocinadores de obra pública y de obra artística, que van a desdeñar el barroco y van a adoptar un modo neoclásico. Y esto significaba quitarle lo barroco, por ejemplo, a las portadas de las iglesias, a las fachadas de las iglesias, y reconstruirlas en un modo neoclásico, que es un modo, como ustedes saben, muy rectilíneo, muy armonioso, muy equilibrado, en el sentido geométrico. Y entonces vamos a tener, ahorita tengo desde hace rato queriendo pensar en alguna portada que había sido barroca y que fue rasurada. Se le dice rasurada, que le quitaron lo barroco y le pusieron las columnas neoclásicas y el capitel o los altares. Muchos altares
fueron removidos. Estos retablos que tenían oro y que tenían volutas y que tenían el santo ahí metido, etcétera, 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 fueron removidos. Los conocemos porque no fueron destruidos, para que vean cuánta inteligencia. No fueron destruidos, sino que fueron enviados a parroquias más pequeñas para que tuvieran su fasto y su dignidad como debe de tener una iglesia en el siglo XVIII, siglo XIX, mientras que las grandes iglesias pues se adaptaron en la mayoría de los casos a la moda, así se le llama, a la moda del neoclásico. Ahora, desde el punto de vista del conocimiento, de la generación de conocimiento, vamos a tener verdaderas aportaciones que vienen de este pensamiento ilustrado, este pensamiento de preguntar siempre por qué todo esto, así, ¿por qué? Y entonces, no sé, los estudios de Alzate, ¿por qué? Y pregúntense, todos si lo hicimos de niños, ¿por qué hierve el agua? ¿O por qué se sube la leche? ¿O por qué? Todas esas cosas, antes eran preguntas de, no la veas porque si no Dios te castiga y no hierve, así. Quien ve el agua hervir no hierve nunca. O si miras la pintura, no se seca. Estoy bromeando, pero un poco así era la idea. No, estos ilustrados se preguntaban cómo funcionaban las cosas para poderlas mejorar, para poder aplicar un conocimiento nuevo. Y aquí en Nueva España, como había minas, pues la pregunta siempre era cómo hacerle para el problema más grande que tenían las minas, y yo creo que siguen teniéndolas, que es cómo sacamos el agua que se acumula en el fondo de la mina. Y entonces hicieron experimentos y se recibieron bombas de vapor tal y como se estaban desarrollando en Inglaterra. Lo que ocurre es que para que una invención funcione en un país o en una región como era la Nueva España, pues se necesita el permiso de las autoridades. Siempre hemos tenido ese problema. Mucho del conocimiento que se genera en México está lleno de burocracia. Entonces, pues, ahí se queda o se va a otro país porque, pues, de plano aquí no se puede. La visita de Humboldt, que hizo mucho bien a Nueva España, pero en mi opinión hizo mucho mal a México, hizo enormes aportaciones al conocimiento de lo que era, algún conocimiento científico racional de lo que era la Nueva España. Antes se pensaba que las tierras americanas pues eran tierras menos civilizadas desde el punto de vista natural. Por eso no había leones y por eso no había tigres y que por eso no había elefantes. Entonces todo Nueva España era más chico, no Nueva España, todo en América era más chico, era más evolutivamente menos desarrollado. Esa manera de pensar, una manera de pensar vieja, poco ilustrada. Poco a poco se fueron dando cuenta de que no es que era menos, es que era distinto. También hay mucho en mentalidad de entender, y esto es un gran conocimiento, un gran avance cultural, de que lo otro no es menos, nada más es distinto. Y entonces que lo que tenemos que hacer, en lugar de hacerlo menos, es comprenderlo y entender que es distinto. Y entonces, como para ellos, nosotros somos distintos. Eso es una forma de pensamiento ilustrado que luego se viene desarrollando con otras formas de pensamiento en el siglo XIX. Muy bien, ya para concluir, me gustaría preguntarle, las reformas armónicas fueron un detonante de las guerras de independencia que se van a dar en 1810. A ver, las reformas borbónicas son un detonante de la guerra de independencia. Sí. Es la pregunta. No directamente. Sí generaron descontento desde el punto de vista de que
muchas posiciones políticas, y por políticas me refiero de poder en el clero, en la alta iglesia, en incluso corporaciones económicas. Muchas de estas posiciones fueron a dar a manos de peninsulares, lo que se conocían como peninsulares. Y entonces los que estaban más abajo, pues eran los americanos, también españoles y también lo que ustedes quieran, españoles en el sentido de raza, pero eran considerados americanos. Entonces los tenían en posiciones de segundo nivel, de un nivel más bajo. Eso genera descontento en el siglo XVIII y en el XXI. No puedes excluir a un grupo nada más porque sí. Bueno, ¿por qué? Porque entonces vas a generar mucho descontento entre el grupo que estás excluyendo. En ese sentido, sí, quizá pudo haber algún descontento, pero no, a lo mejor hubo algún descontento en el ámbito militar, pero tampoco mucho. Había, por supuesto, las reformas borbónicas, no propiamente las reformas borbónicas, la Revolución Francesa, la guerra y la Revolución Francesa aportaban muchas ideas de que las cosas podían cambiar. No sé si llegaron directamente o si el cura Hidalgo las leyó, pero sí se generó un ambiente de que las cosas estaban cambiando, no estaban tampoco tan abierto, más liberal, se le puede decir incluso, de la Revolución norteamericana y de la Revolución Francesa, de la independencia de Haití también, sí tuvo que ver en la manera de pensar de los primeros insurgentes, pero lo que hace la insurgencia más grande, pues es la desigualdad, es la pobreza instigada por los que no veían oportunidades. Si los españoles americanos no veían oportunidades, imagínense ustedes los más pobres, menos. ¿Por qué? Pues porque cada vez están viendo que las mejores tierras se las quedan los españoles o incluso los españoles americanos, y la iglesia, y encima tenemos que pagar impuestos porque las reformas borbónicas aplicaron muchos impuestos. En ese sentido, es probable que esta protesta de pobres, sin que sea una lucha de clases, no lo fue, pero esta protesta que se une al movimiento del cura Hidalgo, tenga que ver mucho por el hartazgo de pagar tanto impuesto. Ahora, ninguna de las cosas que he dicho explica la guerra de independencia. La guerra de independencia es un fenómeno muy complejo que tendremos que seguir estudiando para poder entender qué es lo que protesta la gente, porque no todos están protestando lo mismo. Muere el mal gobierno, sí, muere el mal gobierno, pero eso viene diciéndose por todos lados desde muchos años antes. En el caso mexicano, en el caso novohispano, sí tuvo que ver esa pobreza, y eso se explica o se ve la manifestación más grande cuando después del grito de Dolores a Hidalgo se le une tanta gente que saquea indiscriminadamente. Ahí está lo de la Alhóndiga de Granaditas, está lo que pasó en Silao, está... es gente que está desesperada, es gente que está aprovechando un movimiento para lograr algo. Nadie está diciendo que vayan a lograr un cambio, lograr algo inmediato. Les recomiendo, lean el libro de Eric Van Jong que se llama La Otra Rebelión. Tiene unos capítulos muy interesantes sobre ese tema, que es aún
muy difícil de asir. Quizá las biografías de Carlos Cerrejón, de Hidalgo y de Morelos también logren ayudar a esa explicación. Esa es la razón por la cual el movimiento insurgente pues se viene abajo y lo tiene que retomar la oligarquía criolla a finales de los años 20. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa. Primero que nada, le damos las gracias, doctor, por acompañarnos en este programa. Ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias. De igual manera, le damos las gracias a nuestros cleonautas componentes que nos estuvieron acompañando en esta edición y que nos siguen por redes sociales. Sin más preámbulo, solo queda despedirnos de nuestro público y darles las gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos estaremos viendo la semana próxima con más temas sobre la independencia de México. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Francisco.